El día de ahora vamos a realizar el cálculo de variables eléctricas y simulación utilizando el programa Excel PSpice. Ejemplo, tenemos para la figura número 1 que encontrar los valores de corriente, voltaje y potencia en cada elemento. Tenemos 7 resistores, tenemos que encontrar entonces cada corriente en R3, por ejemplo, la potencia de R5 y así, como menciona el problema. Tenemos una fuente de alimentación que es de 80 volts. Ese es el primer paso. Vamos a utilizar el programa Excel. Y para la parte B, vamos a hacer la simulación de cada elemento. Es lo mismo, tenemos que encontrar corriente, voltaje y potencia para cada uno de los elementos. Vamos a utilizar el programa PSpice y el Excel como complemento. Y el punto C, la aplicación y comprobación de LBK únicamente del programa Excel. Iniciamos con el primer punto, el cálculo teórico en cada elemento. Me voy a la hoja de teoría y aquí observamos la figura 1, que es el circuito mixto, el circuito que ya había explicado en la parte inicial. Resistencia 3, 2 y 4 tienen un arreglo equivalente a 1, ellos están conectados entre sí en paralelo. También he llamado resistencia equivalente 2 a la resistencia 6 y 7. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este paso es calcular la resistencia total. Para ello tenemos que encontrar inicialmente el equivalente 1, luego el equivalente 2 y hacemos la suma de los elementos. Para auxiliarnos del equivalente, aquí tengo para recordar la ecuación. La ecuación número 4 nos dice que el equivalente se da como el inverso de la suma de los inversos. Entonces, como tenemos primero aquí la resistencia 2, 4 y 3, es lo que debemos de calcular. Al hacer esta operación, nosotros podemos reescribir en un solo elemento, como aparece aquí en la figura 2, el equivalente 1. De igual forma, el equivalente 2. Aplicamos la misma fórmula, solo que aquí vamos a tener dos elementos nada más. Y tendríamos acá el resultado. Lo reescribimos. Y nos damos cuenta también que tenemos una conexión en serie de la resistencia 1, la resistencia equivalente 1, la resistencia 5 y el equivalente 5. Una conexión en serie y eso nos va a permitir entonces aplicar la propiedad de los elementos que están conectados en serie cuando la corriente es igual en todos ellos. Y aquí tenemos también la fórmula 7 donde se aplica esto. Pero más adelante voy a explicar a detalle de que podemos auxiliarnos del LBK para encontrar ese valor de la corriente. Entonces lo primero que vamos a hacer ahora es calcular la resistencia equivalente 1. Me voy a colocar aquí en esta casilla, aclarando que tenemos en la tabla 1 variables y en el otro dice valores. La variable es la eléctrica, resistencia, volts, corriente, potencia, la que voy a necesitar, y los valores solo voy a tener los números sin sus unidades, aclarando para que sea más fácil el cálculo aquí en el programa de Excel. Entonces voy colocando en estos cuadros de color verde los que me dice el ejercicio, por ejemplo 30 ohms para R1 y así sucesivamente hasta completar todos los valores de los elementos. Ahora que ya completé con los valores que me da el ejercicio, para escribir el equivalente 1, aplico la fórmula número 4. Entonces me ubico en la casilla donde quiero la respuesta del equivalente 1 y coloco igual 1 entre, abro paréntesis, 1 dividido al valor de la resistencia. En este caso la resistencia que está conectada aquí arriba es la 3, lo que está en la casilla, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, 1 dividido el valor de la resistencia número 2. Cierro paréntesis, más, abro paréntesis, 1 dividido el valor de la resistencia 4.
cierro paréntesis, otra vez, y aquí voy a colocar otro doble paréntesis. Hoy sí, ya tengo todo el paréntesis, la expresión de los inversos, y le doy igual. Y aquí me da el resultado del equivalente 1. Para el equivalente 2, solo tomo en cuenta la resistencia 6 y resistencia 7. Me ubico en la casilla y coloco igual 1 dividido, hablo doble paréntesis, 1 dividido el valor de la resistencia 6, la casilla, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, 1 dividido el valor de la casilla de la resistencia número 7. Y ahí está, ya, doble paréntesis, cierro y doy igual. Aquí tengo la resistencia equivalente 2. Entonces, siguiendo con el ejercicio, resistencia 1, el equivalente 1, resistencia 5 y el equivalente 2 están conectados en serie. Quiere decir que aquí puedo sacar la resistencia total. Entonces aquí solo tengo que hacer una suma igual a la suma de R1 más lo que dice la casilla del RQ1 más lo que dice la casilla de la resistencia 5 más la casilla del equivalente 2. Ahí está, tengo 4 elementos, así es. Le doy Enter y me da la resistencia total. Recordando de que estos valores solo son los numéricos para facilitar el cálculo en el programa. Entonces, ¿qué es el siguiente paso? Bueno, aplicarlo lo que dice la ley de voltaje de Kirchhoff. Para eso voy a explicar aquí la ecuación que se completa acá. Dice que la trayectoria en una trayectoria cerrada, las caídas de tensión y elevaciones, la sumatoria de ellas debe dar 0. Entonces, aquí tengo la ecuación número 6, que es el producto de esta figura número 2. Entonces, voy partiendo desde la referencia, que es el tierra, y el primer signo que me encuentro es el negativo de B1. Coloco el signo menos B1 y luego más el signo positivo que me encuentro en la resistencia 1, y así voy colocándolo. Más el voltaje de resistencia equivalente 1, más el voltaje de resistencia 5, más el voltaje de la resistencia equivalente 2. Y como regreso al punto donde inicié, eso lo igual a 0, que es la trayectoria cerrada, lo que me dice la LBK. Entonces ahí tengo la ecuación número 6, que he llamado así en este ejemplo. Y en la ecuación número 7 lo que tengo es una despeje que ya hice, apliqué de la ecuación número 6, lo que hice fue sustituir en cada valor de la tensión, aplicar lo que me dice la ley de Ohm aquí de la ecuación 1, voltaje igual a corriente por resistencia. Al aplicar eso me daba corriente por resistencia 1, corriente por resistencia equivalente 1, corriente por resistencia 5, corriente por resistencia equivalente 2. Y luego lo que hice fue dejar nada más en un extremo la corriente y en el otro deja función del voltaje dividido la resistencia total, que esa es toda la que está expresada en esta parte. Entonces, ¿cómo voy a calcular eso? La corriente solo voy a sustituir aquí en la fórmula que me dice igual al voltaje 1, que es lo que está en la casilla de voltaje 1, dividido a la resistencia total, que la he calculado en la casilla de arriba. Al hacer esta división me da la corriente total, 1.0995 amperios. Entonces, ya tengo la corriente total. La corriente total, recordemos que es la que pasa por R1, RQ1, R5 y resistencia equivalente 2. Así que puedo ir copiando. Para ello solo le doy igual al valor de la casilla de la corriente total aquí. La corriente de resistencia 1
igual al valor de la corriente total. Y ahora tengo la corriente en la resistencia equivalente 2. Para la corriente en equivalente 2, también como pasa en la misma trayectoria, como todos están conectados en serie, entonces pongo igual a la corriente total y me faltaría la corriente en la resistencia 5. Me pongo sobre la casilla, doy igual, resistencia 5, la corriente es en la corriente total. Bien, ya tengo entonces 1, 2, 3, 4 corrientes, que son los 4 elementos que están conectados aquí. ¿Qué me falta hacer? Encontrar las corrientes en la resistencia 2, 3, 4, la resistencia 6 y resistencia 7, pero esos son los arreglos en paralelo. Entonces lo voy a dejar cuando encuentre más adelante el voltaje en la resistencia equivalente 1 y equivalente 2. Entonces lo que tengo que aplicar ahora es encontrar la tensión, o sea, el voltaje en la resistencia 1, resistencia equivalente 1, resistencia 5, que son los elementos que tengo simplificado de la figura 2. ¿Qué voy a aplicar? Otra vez ley de Ohm, voltaje igual a corriente por resistencia. Entonces me ubico en la resistencia equivalente 1 y al aplicar ley de Ohm aquí también tengo expresado en las fórmulas la número 5. Aquí tenemos el voltaje de resistencia equivalente 1. Aplico esa fórmula. Igual a la corriente de resistencia equivalente 1 multiplicado por el valor de la resistencia equivalente 1, que está en esta otra casilla. Y al hacer esa multiplicación me da 8.5308 volts. Y así voy haciendo con el equivalente 2. Igual a la corriente del equivalente 2 multiplicado por el valor de la resistencia equivalente 2. Tengo los voltajes de los equivalentes, me falta directamente el voltaje de la resistencia 1. Igual, como la resistencia 1 está conectada en serie a los otros elementos, solo ocupo la corriente total. Multiplico al valor de la resistencia 1. Y tengo la resistencia 1. Y ahí tengo 32.98 volts. Me falta voltaje de resistencia 5, son los que tengo directamente ahí en los elementos. Entonces, igual a la corriente total multiplicado por el valor de la resistencia 5, que es 20 volts, 20 ohms, perdón. Y ahí tengo voltaje de resistencia 5, que son las caídas de tensión que he mencionado aquí en la figura doble, lo que estoy encontrando ahorita. ¿Qué puedo deducir partiendo de ese esquema? Que el voltaje de resistencia equivalente 1 es igual a ¿quién? Es igual al voltaje de la resistencia 2 igual al voltaje de la resistencia 4 igual al voltaje de R3. Entonces, voltaje de R2 por la conexión en paralelo es igual al voltaje de la resistencia equivalente 1. Solo copio esto. Aquí, voltaje de resistencia 3 igual a lo que dice el voltaje de resistencia equivalente 1. Y voltaje de resistencia 4, que es igual al voltaje de resistencia equivalente 1.